Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos encontramos en nuestra sala de redacción con la doctora Julieta Castellano, socióloga, es rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación de Proceso Digital y estar acá con nosotros. A la orden, es realmente un gusto estar con ustedes. Todos los días consulto el periódico, así que no es nada extraño para mí. Y gracias por la invitación. Sí, doctora, bueno, usted constantemente es también nuestra fuente de información con sus análisis pues bien acertados. Le invitamos pues para hablar un poco de todo este acontecer nacional. ¿Cuál es su percepción general, doctora, de la situación actual del país, tomando en cuenta pues términos de gobernanza democrática, derechos humanos? Sí, es un país que tiene dificultades enormes. Algunos lo definen como una situación permanente de multicrisis, porque es esa condición donde los sistemas que conforman el Estado de Honduras pasan en constante crisis, ya sea por insuficiencia de atención, ya sea porque la institucionalidad se enfrenta entre ella, por la interferencia de poderes, por las demandas ciudadanas de diferente tipo. Es un país que pasa permanentemente con reclamos, con movilizaciones. Y yo creo que hay que diferenciar lo que son los problemas estructurales del país y que son los problemas de la coyuntura del país. Los problemas coyunturales corresponde resolverlos al Poder Ejecutivo. Y ahí vemos también grandes déficits. Para el caso en el sistema de salud. Creo que es el sistema donde más se expresa la carencia y la insuficiencia, ya sea porque los hospitales están desabastecidos, porque no hay suficientes médicos, y eso tiene una explicación, obviamente, que es con el crecimiento poblacional, con presupuestos también que no son suficientes, pero también con un déficit administrativo que era entendible los primeros meses del 2022 por el cambio de gobierno, pero ya la presidenta pasó la barrera del 50% del tiempo y creo que ya no hay forma de justificar ese déficit en el sistema de salud. El sistema educativo se expresa menos en el sistema educativo, pero tiene que ver con una condición. Al sistema público de educación le ayuda el sistema privado, porque los padres hacen un esfuerzo extraordinario para mandar sus hijos a la escuela privada. Y la escuela pública en el sector rural, muy pocas veces hay demandas de que no hay profesores o que las condiciones de infraestructura están en mal estado, pero también hay demandas por carreteras que no están en una forma transitable. Hay demandas por servicio de agua, hay demandas por energía eléctrica, y creo que al menos en el tema de la energía eléctrica también es un problema que el gobierno pudo haber hecho algo más para evitar. El programa de pérdida sigue siendo muy grande. Los temas de muerte de mujeres, la violencia, los secuestros, más que los secuestros, perdón, extorsión. Entonces yo creo que todo esto es un problema de competencia del Ejecutivo. Luego tenemos las otras crisis que tienen que ver ya con el problema del poder, de la gestión del poder, donde también tiene que ver el Ejecutivo, porque hay una injerencia clara del Poder Ejecutivo tratando de influir en los otros poderes, digamos, del Estado. Tuvimos la crisis legislativa, que no fue únicamente en enero del 2022. El año pasado tuvimos dos parálisis legislativas, una cuando el LIBRE no tenía los votos para ratificar el CAFTA. Ahí hubo una parálisis.
Luego dijeron que no se ocupaba ratificar el acta y la firmaron y empezaron a pagar. Luego la segunda parálisis del año pasado tuvo que ver con la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. Nombraron una comisión permanente que hizo cosas que luego algunos los depisaron por haber hecho cosas incorrectas al margen de la ley. No sabemos a quiénes, pero de hecho sí hubo problemas ahí. Y ahora esa crisis aparentemente se resolvió negociando los tres partidos políticos, pero está el problema en la Corte Suprema de Justicia, especialmente en la Sala Constitucional. Sí, precisamente hablando de crisis, doctora, esta crisis que se vive ahora en la Sala Constitucional se puede catalogar ya como una crisis, ¿y qué podemos esperar? ¿Podría agudizarse esta situación? Yo creo que sí, ya es una crisis, obviamente, precisamente en la Sala Constitucional donde llegan los recursos de inconstitucionalidad. ¿Por qué esta sala es la sala más crítica? Porque es la sala donde se resuelven temas del poder. Mire que no hay problemas en la sala laboral, no hay problemas en la sala administrativa, es en la sala constitucional. La misma sala que los magistrados fueron destituidos el año 2013 y que hoy vamos a pagar millones porque tienen una sentencia favorable de la Corte de Derechos Humanos. Obviamente este gobierno no iba a destituir magistrados porque era hacer lo mismo que hizo el gobierno anterior. Era muy obvio si lo hubieran hecho. Entonces, no han respetado el orden de precedencia, lo que se traduce en una imposición, en un ejercicio de fuerza. La presidenta de la Corte dice, yo soy la presidenta y yo puedo disponer, cosa que no es así, porque ella no tiene un poder absoluto. En todo caso, se resuelve por mayoría los cambios. Y eso no se ha respetado. Entonces, ¿esto qué está en juego? ¿Por qué Libre quiere retener el poder de la Sala Constitucional? Esta es la pregunta. Hemos escuchado que plantean que no importa quién tenga la presidencia, y si no importa, ¿por qué la quieren retener? Esa es la pregunta. Dicen no importa, pero bueno, si no importa, escuché a la presidenta de la Corte decir, lo importante es resolver, no importa quién resuelva. Y si eso no importa, ¿por qué entonces cambiaron el orden de precedencia que ya estaba aprobado por ellos? Cuando uno hace las valoraciones, uno sabe que a esta sala llegan los temas de inconstitucionalidad. Obviamente hay que resolver ahora cosas que no resolvieron en la anterior rotación que hubo. Hay recursos, pero también ya está cerca el año 2025. Y en esa precedencia, si el 2024 tiene la sala Partido Liberal, el 2025 la va a tener el Partido Nacional. Y el 2026 volvería a tener el Partido Libre. Y imaginamos que al Partido Libre le interesa tener el control de la sala el año 2026, porque van a llegar los recursos a la sala del proceso electoral. Ese es el fondo. Ese es el fondo de la decisión. En este sentido, son 7 años. El Partido Libre tendría 3 años, el Partido Liberal tendría 2 años y el Partido Nacional tendría 2. No es cuestión de números. El tema es los años que son importantes para tomar decisiones y resolver en la sala. ¿Qué estaría detrás entonces? ¿Sería, como dicen algunos, control del poder? ¿Todavía vigente el tema de una constituyente, podría ser?
Podría ser. Yo creo que eso no hay por qué descartarlo. Pareciera que si Libre tiene el control de las instituciones y ya las controla todas, no necesitaría la constituyente para su proyecto político. Pero obviamente la constituyente fue una oferta de campaña importante. Libre no está cumpliendo con sus ofertas de campaña, no está cumpliendo con la CICIG, no está cumpliendo con la constituyente. ¿Qué va a ofrecer en la campaña que ya va a empezar? Esa es la pregunta. Ya va a ser bastante difícil, pero lo va a lograr, pero lo va a hacer obviamente. Ya estamos viendo algunos posts que ellos están enviando, culpar siempre al gobierno anterior. Pero es muy fácil responderle, bueno, el gobierno anterior y ustedes qué han hecho en estos meses. Ya van por el 26 mes de gobierno. ¿Ya? ¿Qué han hecho en estos meses? Entonces, va a haber forma de responderles. Pero si Libre no ha cumplido con las ofertas que fueron sus ofertas estrella en estos años, ¿qué le va a ofrecer a la ciudadanía? ¿Le va a ofrecer empleo? ¿Por qué no ha producido empleo? ¿Va a ofrecer reducir la violencia? Por ahí va a andar, creo yo, la parte que ellos van a tratar de decir, miren, han bajado los homicidios. La gente tiene otra percepción, pero bueno, eso va a ser algo que ellos van a plantear. El tema de la migración, el endeudamiento, la reducción en las reservas internacionales del país, el problema de las exportaciones, todos esos temas van a estar presentes y la oposición imaginamos que los va a explotar. Pero Libre, ¿qué va a ofrecer? Entonces, si hace la constituyente, puede decir, bueno, es que no teníamos la constituyente y ahora vamos a hacerla y ahí sí vamos a poder cumplir. Por ahí puede andar. Pero obviamente, Libre ya con el control que tiene de las instituciones, no necesita una constituyente para implementar su proyecto político. Doctora, como bien nos dice usted, nos acercamos ya al 2025, un proceso electoral. Con este control que usted nos manifiesta que tiene ya Libre, ¿qué puede esperar entonces el pueblo hondureño? Hay mucho desencanto porque muchas personas que votaron por este proyecto se han dado cuenta de que quizás no era lo que esperaban y tienen la esperanza de que haya un cambio ya de gobierno y que hay que enfrentarnos entonces si tienen ese control. ¿Podría haber una retención del poder? Yo creo que la gente diferencia bastante bien, más de lo que uno cree. La gente puede entender que hay problemas de país que no se resuelven en 2, 3 o 4 años. El tema es qué se está haciendo para cambiar la dirección del rumbo del país. Y eso es lo que la gente no percibe. Cuando se ve la práctica del nepotismo, yo creo que este es un gobierno particularmente escandaloso en la concentración familiar del poder. La presidenta, su hijo asesor, su hijo es su secretario privado, hasta ahí podía entenderse, pero luego ahora dirige el proyecto del ferrocarril con algunos fondos supuestamente bastante generosos. Su sobrino, ministro de Defensa. Sus hermanas dirigiendo tras bambalinas algunas instituciones que no aparecen ellas como las cabezas de institución, pero están ahí. Los cónyuges de sus familias, por diferentes líneas familiares, están en el poder, la presidencia de la Corte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya el CNA ha hecho bastante explicando todas estas ramificaciones familiares. Entonces, eso la gente no lo percibe bien. El tema de las compras directas que han vuelto y que la opacidad
pese a que dicen que han eliminado la ley de secretos, pero crearon otras. El hecho de que la CICIG no venga finalmente, porque no hay las decisiones que tienen que haber. Han estado tratando de prolongar el tiempo, pero la gente ya no cree. Es un momento donde la gente le da muy poco tiempo a los políticos para que resuelvan. La gente ha perdido la paciencia, porque la gente espera resultados. Y esto no beneficia a ningún gobierno. Yo creo que cada vez más la población está menos dispuesta a dar tiempo, sobre todo cuando se toman decisiones que no ayudan a la imagen. El viaje que hicieron a la cumbre del clima, con más de 140 personas de una delegación, cuando Costa Rica no llegó a 30, y es el país verde de Centroamérica. Entonces, cuando uno ve estos derroches, estos despilfarros, todos estos viajes que hacen, y que la gente realmente ve, pero hace falta medicinas, pero no hay médicos para que hagan cirugías de emergencia, los hospitales están sin médicos en los turnos en la noche. Entonces la gente va valorando. Las mismas denuncias que salen de Libre, porque ellos mismos hacen las denuncias. Ahora la última que he visto es la venta del bono agrario en Colón. Hoy estaba también un diputado de Occidente hablando de que sus compañeros han hecho campaña con los fondos públicos. Entonces la gente empieza a decir, es lo mismo. Entonces ellos querían gobernar para hacer lo mismo, para beneficiarse. Y hoy, con la ventaja que se tiene, ventaja para la ciudadanía, que la información sale, fluye. Algunas será información falsa, pero hay medios oficiales, hay medios de credibilidad. No solamente los medios oficiales transmiten la información. Es cierto que puede haber mucha información falsa, pero la información que sale por los medios que tienen credibilidad bajo cualquier plataforma, pues hace que la ciudadanía esté más informada, y eso desgasta la imagen muy rápidamente. Hoy los que gobiernan tienen menos tiempo que en el pasado. La gente perdió la paciencia, por un lado, y los medios de comunicación contribuyen mucho para que la gente esté mejor informada. Sí, doctora, ¿será que el pueblo hondureño puede ir perdiendo ya la esperanza de que venga una CICIG, por un lado, y por otro, la oposición, cree usted que está preparada la oposición para hacerle frente a esta, a Libre, así como están en el poder ahora mismo? Sí, yo creo que muchos de nosotros teníamos muchas dudas de que la CICIG llegara, de que tuvieran voluntad política para que la CICIG viniera al país. Yo me coloco entre ellos, pero yo creo que siempre a un nuevo gobierno hay que darles el beneficio de la duda. Y ese fue el tiempo que le dimos a Libre. Yo creo que pasó el primer año, vinieron las misiones de Naciones Unidas. En lo particular, me pidieron entrevista en 2 ocasiones. Estuve la primera y fui la segunda vez, por supuesto. Pero ahí les dije, yo no vendría con ustedes una tercera vez, porque vendría a decirles lo mismo que ya les dije. Y yo creo que ustedes, si vienen una tercera vez a hacer entrevistas de nuevo con la gente, van a perder la confianza. Y una tercera visita de ustedes ya tendría que ser para avanzar en el documento de entendimiento, un protocolo de entendimiento. Y bueno, pero el tiempo pasó. En la verdad, yo no creo que a esta altura venga la CICIG, y no lo creo por muchas razones. Primero, porque han tenido tiempo suficiente para poder hacer la reforma de las leyes, aprobar nuevas leyes y derogar las que tenían que derogar. Y ahí no ha habido avances. Segundo, porque ya Honduras ha ido muchas veces a Naciones Unidas. Fue la presidenta antes de cumplir el primer año, aquel 9-10 de diciembre del año 2022, que viajó con su familia a Nueva York, y los hijos estaban tuiteando de que ya se estaba firmando. Y al final supimos que no había entendimiento todavía cuando mandaban esos mensajes, y que era una forma para presionar a que Naciones Unidas firmara
un documento donde comenzaba el proceso. De ahí ha pasado ya han pasado ya 15 meses prácticamente y no han habido avances. Por un lado. Por otro lado, siguen haciendo cosas ilegalmente. Esto último inclusive lo que hicieron en diciembre de nombrar los fiscales una comisión de 9 miembros. Yo imagino que Naciones Unidas, cuando ve eso, tiene que ponerse en alerta. ¿Qué está pasando? Después con las amenazas de destitución del fiscal de la UFERCO, ¿verdad? Que ha sido público, que inclusive hoy se ha conocido en estos días que le tienen prohibido que dé declaraciones. Ya él no está hablando. Eso no lo hizo ni el presidente anterior. Pasa en este gobierno, que le pongan freno a un funcionario que ha tenido credibilidad. ¿Qué está pasando? Luego lo de la Corte Suprema de Justicia con esto de la Sala Constitucional. Entonces, Naciones Unidas, viendo todo esto, tendrá confianza de enviar, de firmar por una misión. Y luego lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Banca y Seguros, que hace un mes más o menos dijo que ya con una corte creíble, con un ministerio público creíble y fuerte, bueno, ¿para qué se ocupaba la CICIG? ¿Para quién es buena la corte y para quién es bueno el ministerio público? ¿Para el libre nada más o para la ciudadanía? ¿Tiene confianza la ciudadanía en esta corte y en este ministerio público? Hay que esperar. Entonces yo creo que todo eso hace que la CICIG no ya sea prácticamente una iniciativa que la han echado a perder el mismo Partido Libre. En segundo lugar, lo que me preguntaba de la oposición, la vemos muy dispersa. Un partido liberal donde se siente muy cómodo apoyando al Libre, donde hay liberales que han sido beneficiados por partida doble, porque liberales que fueron altos funcionarios en todos los gobiernos liberales y hoy son altos funcionarios en el gobierno de Libre. Estos liberales en esta posición sin duda influyen mucho en el partido para que el partido tenga esta posición. Y vemos un partido dividido, un partido que no ha logrado tener una posición única frente a los temas de país, sino que las posiciones han variado de acuerdo al interés de los dos grupos que hoy tienen el partido en esa posición. El Partido Salvador de Honduras bastante debilitado, no solamente por la fractura interna generada desde la elección del presidente del Congreso, de la presidencia del Congreso, donde quedó el diputado Luis Redondo, sino también esta última, yo no diría todavía fisura, pero desencuentro, cuando el partido dice no vamos a integrar la junta directiva y tiene diputados que le están integrando. Entonces el partido, y luego las dos diputadas que son beligerantes, la diputada Espinosa y la expresidenta del Colegio Médico, la diputada Figueroa, son del Partido Liberal. Entonces, ¿a quién queda sosteniendo el partido PCH? Y el Partido Nacional, que aún cuando está cohesionado, muy debilitado, no solamente por el juicio en Nueva York, que ha dado a conocer muchos elementos, sino por todos los casos de corrupción que han salido y que van a seguir saliendo. Entonces, no vemos todavía una oposición que se vislumbre una cohesión opositora. Falta todavía, pero eso no está todavía tan claro. Si va a haber, creo que el VOC se desintegró muy fácilmente. El Libre logró que el VOC se debilitara y bueno, estamos en eso, sí, viendo ese panorama. Precisamente, doctora, viendo todo este panorama, incluso hay quienes ya dudan de que se lleve a cabo elecciones al final. ¿Usted cómo ve esta situación? No quiero inscribirme en esa corriente de pensamiento.
no quiero caer en el plano de generar ese tipo de incertidumbres, porque ya sería como una posición extrema. Yo creo que el país y otros sectores, tal vez no los partidos políticos, están viendo de cerca Nicaragua, están viendo de cerca Venezuela. Y si no hay elecciones, ese sería el futuro. Creo que es probable que algunos políticos estén tan involucrados en el tema de corrupción y de otros tipos de problemas que no escatimarían para llegar a acuerdos con Libre para ese tipo de arreglos. Pero yo creo que aún dentro de los mismos partidos podría estarse generando esa conciencia de que el proceso electoral tiene que darse. Además hay que ver la presión externa también. Yo creo que con el panorama en Centroamérica en Nicaragua, un régimen autoritario, dinástico ya, el caso de El Salvador, un régimen concentrador de poder que puede avanzar hacia una dictadura. Arévalo en Guatemala es una esperanza de un socialdemócrata. Y Costa Rica, que está con un presidente también poco demócrata, pero con una fuerte institucionalidad. Serían los contrapesos importantes en la región. Igual Panamá, que tiene una institucionalidad que no da indicios de una debilidad como de otros países. Así que yo creo que el sistema de contrapeso regional y la importancia geopolítica de la región hace que las elecciones no sean solo un tema de interés de Honduras, sino de interés regional y latinoamericano. Sí. Concluyendo, doctora, ¿cómo ve las acciones del Ministerio Público? Para usted analiza que están bien las acciones, las últimas que hemos visto, o sigue respondiendo a intereses, y finalmente, ¿cuál es la esperanza que le queda entonces al pueblo hondureño? Bueno, yo creo que en el tema del Ministerio Público había que esperar. Sí. Bueno, tome su agüita ahí para que finalicemos. Sí, hemos visto pues algunas acciones que muchos las están calificando en el Ministerio Público, algunos inclusive como persecución política. Mirábamos ayer la captura del alcalde Crivelli y hoy salió diciendo que era persecución política, y así otras, pero hay quienes también le están dando pues el beneficio de la duda al Ministerio Público. Fíjese que en Honduras, siempre que se ha investigado corrupción, se ha dicho que es persecución política. Persecución política, yo recuerdo cuando el presidente Callejas, cuando otros casos. Y eso ha sido un elemento que ha perjudicado al país. Y ha sido parte de los pactos del bipartidismo. No investigas la corrupción. Yo quiero darle tiempo al Ministerio Público y no quiero calificar lo que está haciendo hasta ahora, porque no tengo los suficientes elementos todavía. Si ellos solo van a perseguir los casos de nacionalistas y de liberales, ahí hay un problema. Y por lo que estamos viendo, los casos de Libre están como en suspenso, sobreseyendo algunos que del gobierno Zelaya. Todavía no me queda claro a mí por qué sigue como diputados el diputado Rosel Tomé y el diputado Casaña. Es tan débil la institucionalidad que esta corte sentenció firme. Y ellos siguen ahí.
Y luego el último sobreseído, con el decreto de amnistía cuestionado, creo que es el director de transporte, si no recuerdo mal, ¿verdad? Son las dudas que quedan y esas son las dudas que la ciudadanía hace que no confíe. No confía. Yo quisiera ver las noticias, y no lo estoy viendo de esta forma, que si capturan a un funcionario, digan de qué periodo de gobierno y de qué partido es. Para el caso, hemos visto, yo inclusive preguntaba, porque creo que vimos el caso de 2 exfuncionarios del norte, de La Ceiba, el exalcalde Aguilar y alguien más. Y otro caso. Yo preguntaba, ¿de qué partido, de qué periodo? Porque la gente ya no recuerda, no todos recuerdan cuándo fue alcalde, en qué periodo, digamos, de gobierno. Yo siento que es una información muy fugaz, capturaron al fulano, pero mucha gente no tiene por qué recordar de qué periodo de gobierno fue, ni tiene por qué recordar de qué partido. Entonces, si nosotros tuviéramos la información completa, capturan al fulano, al policía, a quien sea, por este caso, o sea, si dan un poco la historia. Por eso es que todavía yo no tengo elementos, porque no sé si todos los que han capturado, o los que han emitido orden de captura, la Corte, por casos que ha llevado este Ministerio Público actual, no tengo claro de qué periodo de gobierno fueron, porque uno recuerda los casos emblemáticos, pero no de un alcalde de allá de un municipio pequeño, ¿no? Entonces yo todavía estoy con una interrogante de ver si es un protagonismo porque quieren legitimarse, que puede ser. Como no hay confianza en ellos porque la forma como fueron electos y como fueron ratificados, que se supone una negociación, ¿a quién van a perseguir? A los más débiles de cada partido. ¿Verdad? Porque esa es otra cosa. Pueden acusar de todos los partidos, pero a los más débiles de cada partido. Pero van a acusar a los que negociaron de cada partido. Yo no sé las cúpulas que negociaron, ni que negociaron. ¿Ah? Yo no sé si los liberales o nacionalistas que están siendo llevados a la justicia son o están incluidos en los grupos de poder o son marginales al poder, por los entramados que hay de los diferentes grupos en los partidos políticos. Así que, por lo menos yo espero a tener más información sobre quiénes son los casos judicializados. Sí. Bueno, finalmente, doctora, ¿cuál es la esperanza que nos queda en todo este panorama sombrío que se ve en el país? Yo creo que, de cierta forma, hay una sociedad civil que aunque muchos están cooptados porque son empleados de gobierno, están de ministros, viceministros, directores, vemos una debilidad. Hay una expectativa que la prensa no sea cooptada y que tengamos acceso a la información, que hayan sectores todavía que están investigando, que están denunciando. Eso es importante. Ojalá que no se consolide un régimen autoritario y concentrador de poder, pero eso va a depender más de la ciudadanía. Más de la ciudadanía. Hay amenazas a la libertad de expresión, hay amenazas a organizaciones que denuncian. Cuando ASJ o CNA da sus informes y sale un ministro diciendo, vamos a investigar, o sale el ministro de Seguridad diciendo, están hablando porque no le hemos dado
ningún proyecto, están amenazando. Son amenazas veladas. Están infundiendo miedo. Ojalá que el miedo no se consolide y ojalá que el miedo no llegue a amansar a la gente, porque este es un país donde el poder ha usado diferentes formas para amansar a la ciudadanía. Así que todo está del lado de la ciudadanía hasta donde permita que los políticos arrasen con el país. Muchísimas gracias, doctora, por este amplio análisis que nos ha brindado aquí en Proceso Digital. A todos nuestros seguidores, esta entrevista y otras puede verlas a un clic en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.